Estaba escuchando los testimonios y creo que hemos escuchado otros testimonios a lo largo de este tiempo que iniciamos, ¿verdad? Con esta práctica de pasar aquí al frente y dar nuestro testimonio cada uno. Creo que todos los testimonios hacen evidente el tiempo que todos nosotros hemos pasado por pruebas. Cada persona que se ha parado aquí ha contado periodos difíciles de su vida. Cada uno. Y esto nos enseña lo que claramente Santiago nos ha venido diciendo. Si eres de Dios, si Él te quiere para sí mismo, vas a pasar por pruebas y por sufrimiento. Porque te ama. Decíamos, Santiago nos ha enseñado, el sufrimiento no es algo sin sentido. Para quien no conoce a Dios, no tiene lógica, no tiene sentido, hay desesperanza, es terrible. ¿En qué puede terminar? Como decía Kenia, ¿verdad? En eso y otras cosas. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque el testimonio, el sufrimiento no es sin sentido. Y recordando lo que decía Santiago la semana pasada, cuando hay sufrimiento, cuando hay injusticia y opresión, ¿se acuerdan, hermanos? Dice Santiago, tú aprendes a sufrir. Me decía mi esposa en la semana, me decía, ¿cómo me doy cuenta que no nos gusta sufrir en ninguna forma? Me decía mi esposa, no queremos sufrir. Y esa es la realidad, no queremos sufrir. Pero por eso dice Santiago, cuando estés pasando por pruebas o luchas, porque todos vamos a pasar y no hay quien se libre, porque si quieres vivir en un mundo color de rosa, tendrías que irte de este. Porque aquí hay sufrimiento y aquí hay dolor. Si no quieres pruebas, si no quieres sufrimiento, si no quieres dolor, desilusión, tristeza, a veces depresión, si no las quieres, tendrías que salir del planeta e irte a vivir con marcianos, porque los seres humanos somos todos iguales. Y pasamos por pruebas y luchas, y vas a pasar por pruebas y luchas, es lo que nos ha venido diciendo Dios. No se han acabado, pero tenemos una esperanza, nos dijo Santiago, que Cristo viene. Que nosotros sabemos quién viene por nosotros, viene nuestro Rey, que el sufrimiento que hoy es presente, pronto será pasajero, pronto será un recuerdo vago, hermanos. Cuando estés con Dios, cuando veas a Cristo, ese sufrimiento será para ti un recuerdo vago, un momento corto de lo que viviste y una eternidad con Dios que recordarás que cada momento, decía el hermano John Piper, decía, cada milisegundo de tu sufrimiento tiene un propósito. Y decía este hermano, para citarlo de nuevo, decía, por supuesto que hoy no ves lo que Dios está haciendo en tu vida a través del sufrimiento de las pruebas. Por supuesto, hoy no lo ves, pero lo vas a ver si confías en Dios. Y va a regresar Cristo. Y vas a ver que todo lo que sufriste y toda la injusticia y la opresión y las pruebas y los momentos difíciles, hasta los que te dejaron marcado, todo tiene sentido si te llevó a los pies de Cristo. Todo tiene sentido, hermanos. Nuestra esperanza está en Cristo. ¿Y se acuerdan que decíamos, cómo sufrimos? Bueno, mientras sufrimos, decía Santiago, mientras sufres no te quejes, porque quejarte es mostrar que no estás de acuerdo con la voluntad de Dios. Quejarte es mostrar que no estás de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, tú sufre, pero con gozo, decíamos que es lo contrario. Y también decíamos la semana pasada, sufre como los profetas, ¿no? Miraban a Cristo. Ellos no vieron las cosas sin sentido. De hecho, Hebreos 11 dice, esos hombres que sufrieron y que fueron martirizados por el nombre de Cristo, dice Dios, y Dios opina de ellos, el mundo no era digno de esos hombres y mujeres. ¿Sí se acuerdan que lo leímos en Hebreos 11? El mundo no era digno de ellos, porque el mundo tiene otros estándares, dice, pero el mundo no era digno de que estos hombres y mujeres que pusieron su confianza en Dios y miraron a Cristo, no era digno de que pisaran este mundo, porque creyeron y vieron y confiaron en la promesa, como lo veíamos en la escuela dominical, como lo hizo Abraham, por la fe. Y es de lo que nos está hablando Santiago una y otra vez, la fe genuina contra la fe muerta, ¿se acuerdan? La fe genuina da manifestaciones de vida, la fe viva da manifestaciones de vida, lo hemos venido viendo en Santiago, y la fe muerta da manifestaciones de muerte. La fe viva es la fe que obedece, va entrelazada la obediencia con la fe. ¿Por qué? Porque por la fe nos ganamos favores, no es cierto, porque al mirar a Cristo entonces obramos, porque una fe de verdad es la fe que te lleva a honrarlo, es una fe que lo mira a Él y te transforma a ti y te da la obediencia que tú no puedes tener. La fe muerta es una fe que trata de obedecer y nunca puede, porque en realidad nunca ha puesto su confianza en Cristo. La fe muerta es la que le cuesta los mandamientos de Dios y le duele tratar de obedecer los mandamientos de Dios porque no hay un corazón regenerado. La fe muerta es aquella que dice, yo creo en Cristo, pero no tengo ningún
Ningún recuerdo que yo haya tenido un tiempo genuino con Cristo. En realidad, Cristo es ajeno para mí. Escucho la Biblia, escucho los domingos, escucho lo que dicen de Dios. Yo sé que hay un Dios allá, pero Dios es totalmente ajeno para mí. Dice Santiago, eso es una fe muerta. Nosotros, los que hemos conocido a Cristo, los que Dios nos ha dado ese privilegio, dice, hay una fe viva que trae como resultados transformación de vida. Y hoy, parte de esa transformación va a ser, el título de este sermón es, así como dice Santiago 5:12, que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Han escuchado esta frase? La dijo Jesús y la repite Santiago en Santiago 5:12. Así que el día de hoy vamos a hablar de este tema. Abran en sus Biblias, por favor, Santiago 5:12 y vamos a leerlo directamente en nuestras Biblias. Santiago 5:12. Si traen su Biblia, léanlo en su Biblia o Biblia electrónica, ya sea física, electrónica, ya sea que no la traigan, lo pueden leer aquí enfrente, en las pantallas. Hay 3 pantallas, 2 laterales y esta enfrente, donde ustedes puedan leerlo. Si lo alcanzan a ver, léanlo en la pantalla entonces. Santiago 5, capítulo 5, versículo 12. Santiago, capítulo 5, versículo 12. Una de las manifestaciones de la fe genuina, aquí, según nos cuenta Santiago, es que cuando dices sí, es sí. Cuando dices no, es no. Pero vamos a leerlo. Dice, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea nuestro sí, vuestro sí, sí, vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Vamos a orar, hermanos, vamos a dirigirnos a Dios y pedirle su ayuda. Padre bendito, muchas gracias por esta tarde, muchas gracias porque otra vez podamos exponer la palabra. Te agradezco tanto este privilegio que no merezco, te agradezco el privilegio que tiene esta iglesia, que no merecemos de escuchar tu palabra, de estar aquí, Señor. Hoy te ruego, Señor, manifiéstate a través de tu palabra, te ruego, Señor, necesitamos tu presencia, necesitamos pues que nos muestres, que veamos tu gloria, Señor, a través de este pasaje, que la honra sea para ti, que tú seas glorificado, Señor, y tu palabra es preciosa, Señor. Te ruego que abras estos tesoros y estas riquezas preciosas que solo tú puedes abrir a nuestros ojos espirituales, solo tú puedes iluminar. Te ruego que lo hagas, te ruego que te lo pido para un servidor, te lo pido para mis hermanos. Que todos hoy tenemos la gloria a ti, Señor, y que sea un trabajo solo tuyo. Te lo ruego, Señor, y te pido que, pues, gracias porque nos dejas abrir este pasaje, y te pido que, pues, a partir de esto que vamos a estudiar, sea nuestro sí, sí y nuestro no, no, para tu gloria. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿han escuchado la historia de Juanito y el lobo? ¿Quién conoce? A ver, levanten la mano porque yo estaba pensando, a lo mejor nada más yo la conozco y según yo pienso que todo el mundo. Levanten su mano, no sean tímidos. A mí me la contaba mi mamá, la historia de Juanito y el lobo. Ya, todavía no salen cines, ¿verdad? Ya, no, bueno, miren, hermanos, a mí me la contaba mi mamá y ahorita les digo, pues se las voy a contar para los, ahorita se la cuento, ahorita no se las cuentes, ahorita sí se la cuento yo a la hermana Paz. Fíjense, mi mamá me decía, cuando no le decía algo, me estás mintiendo, cuando yo era niño, me acuerdo mucho. No, mamá, de verdad, me estás mintiendo. No, sí, mamá, te va a pasar lo que a Juanito y el lobo. Entonces yo decía, no, pues, ¿qué le habrá pasado al pobre Juanito, no? Y luego habla de un lobo. La historia dice así, era un tal Juanito, ¿no? Que vivía en un pueblo, en un pueblecillo. Pero era bien mentiroso el Juanito. Y le gustaba hacerle bromas a la gente del pueblo. Entonces venía corriendo Juanito. ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Venía corriendo. Y toda la gente se metía a sus casas, ¿no? Ahí la primera vez. Y ya Juanito riéndose de toda la gente, pues no llegó ningún lobo. Segunda vez, ahí viene el lobo. Y ahí tercera, cuarta. Y total que ya la gente se hartó de Juanito. Ahí viene el lobo. Y no, pues ya no le hicieron caso. Pero resulta que sí venía un lobo. Y el pobre Juanito venía corriendo y se lo come Juanito. Es la historia de Juanito y el lobo. Entonces la moraleja era de Juanito y el lobo, no mientas porque tus mentiras te van a alcanzar. No mientas porque va a llegar el lobo, Juanito. Fíjense, hermanos, este pasaje que vamos a ver hoy precisamente habla de no jurar, sino decir la verdad. De no hablar de una manera falsa ni tener que ratificar mediante juramentos lo que decimos, sino siempre ser honestos y veraces, no como Juanito, el del lobo, ¿verdad? Fíjense. Aquí en este texto dice, sobre todo, hermanos míos, no juréis. El juramento era una práctica extendida en el Antiguo Testamento y en los días de Santiago. Los juramentos se utilizaban para confirmar lo que alguien decía. Si alguien debía ratificar que haría lo prometido, juraba en nombre de Dios o de alguien superior para dar validez a sus palabras. Repito, los juramentos se utilizaban para confirmar lo que alguien decía. Vamos a suponer
que yo vendo un carro, o bueno, tú vendes un carro. Yo soy el comprador. Te digo, ¿sabes qué? Pues está muy bonito tu carro, me gusta mucho, me lo llevo. Pero te pago el siguiente domingo. Bueno, a lo mejor, pero no me conoces, ¿no? Vamos, y bueno, no, a lo mejor yo no, porque bueno, hermano, sé dónde vives. Bueno, no, pero un tipo que va pasando ahí en la esquina dice, ¿sabes qué? Te compro tu carro, pero no traigo nada de efectivo. Me llevo la factura, dame las llaves, me las llevo y la siguiente semana yo aquí estoy, en Victoria 612 y te lo pago. ¿Se lo darías, hermano? O que te digan, dame las escrituras de tu casa y yo te las regreso el siguiente sábado, te dice alguien que no conoces. ¿Sí lo harías o no? Ahora imagínate que te dice, bueno, te juro por Dios que si me das la factura de tu carro, yo te regreso, te doy todo tu dinero el siguiente domingo. Alguien que no conoces y que va pasando en la calle. Ya cambió, te juró por Dios. ¿Se la das? Digo, a menos que seas muy ingenuo, ¿no? Me acuerdo de un amigo que ay, pobre de mi amigo. Todavía me digo, pobre de mi amigo, hace tiempo, me cuenta, ¿qué crees que compré un carro? Ah, qué padre, ¿dónde está? No, pues me lo entregan en una semana. Y digo, ¿dónde lo compraste? Ahí en Mercado Libre. ¿Ya lo viste? No, dice, no, pero pues ya, pagué, di un enganche, no sé cuántos miles de pesos y ya nada más doy el resto y ya me lo mandan. Ay, mi amigo, no le dije nada, pero por dentro yo dije, no, si no es la funda de un celular que pides por Mercado Libre, ¿verdad? Y pues en efecto, a mi amigo pues no le entregaron nada, le robaron todo su dinero. No por la palabra de alguien o porque de alguien te diga, te juro que voy a hacer, significa que lo que sucede será cierto. Pero fíjate, en tiempos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, cuando alguien hacía estos juramentos, dicen, y fíjense, lo dice Hebreos 6:16, fíjense qué importante los juramentos para ellos. Dice, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Entonces, para ellos era tan firme un juramento, que si les jurabas al comerciante que el siguiente domingo le regresabas para pagarle el camello que te vendió, te juro por Dios que te voy a pagar el camello que me das. El comerciante te decía, bueno, ahí están las llaves del camello, de la factura de agencia del camello, ¿no? Porque los juramentos eran algo que era como para ratificar tu palabra y algo por lo que una persona no podía estar mintiendo. Se piensa que entre los destinatarios del libro que estamos leyendo había muchos mentirosos y que por eso era necesario el juramento. Como la gente era tan mentirosa, bueno, como en nuestros días, ¿verdad? Como somos en nuestros días, que mucha gente trataba de decir, bueno, te juro por Dios, te juro por el cielo, te juro por la tierra. Por ejemplo, somos de la misma manera nosotros. Tocan a la puerta y nunca te ha pasado que algún familiar dice, oye, diles que no estoy. A veces somos mentirosos, porque si estás allá adentro, ¿no? ¿Quién le está diciendo? ¿Por qué no llegaste a la reunión, mi hermano, mi amigo? Estuve muy ocupado. ¿Nunca has dicho esa? No, es que estuve bien ocupado y no estuviste ocupado. A veces somos mentirosos, ¿verdad? O a veces te preguntan, oye, ¿vas a llegar a tal lugar? Y dices, híjole, no puedo, tengo un compromiso. ¿Nunca te ha pasado que en vez de decir, pues la verdad no voy a ir, ¿no? O sea, no, discúlpame, no voy a ir. No, pues es más amable según nosotros decir, no, es que tengo un compromiso, en lugar de decir la verdad. La verdad es que en cierta medida somos mentirosos. A ver este ejemplo. Llegaste tarde otra vez, licenciado Godínez, a la oficina. Es que se me atravesó una manifestación. Es que el carro no prendió y todo tipo de excusas. La verdad, hermanos, es que Santiago está hablando a la gente como nosotros, que daba muchas excusas, que decía muchas cosas que no eran ciertas, y al final, cuando había un momento de decir la verdad, decían, te juro que, te prometo que voy a hacer. Para eso se hacían los juramentos, porque había que confirmar que lo que se estaba diciendo era verdad. Cuando haces un juramento o dices una promesa, quizás a lo mejor piensan, hermanos, que ustedes no es para ustedes la prédica de hoy, porque dicen, bueno, yo ni juro, ¿no? Digo, porque a lo mejor dicen, bueno, la Biblia habla de no jurar y dices tú, bueno, hoy es día de dormir en la iglesia porque hoy no me habla a mí la iglesia o la palabra de Dios, ¿no? A lo mejor dice, bueno, te relajaste y dijiste, habla para los que juran. Aquí yo me salvo, este domingo la verdad Dios no me habla a mí. La verdad es que, ¿cuántas veces no haces promesas y dices lo siguiente? Te prometo que el miércoles sí. Te lo prometo. ¿Por qué haces ese tipo por qué formulas esas palabras? Porque hay un doble estándar.
Tus palabras tienen un estándar, pero cuando dices esta vez te prometo que voy a llegar, yo te prometo que te doy el dinero este día, yo te lo prometo, lo garantizo. ¿Por qué lo dices? Porque estás diciendo, hay un estándar diferente esta vez. Mis palabras, en cierta medida puedes confiar, pero como hoy te lo estoy jurando, prometiendo o garantizando, bueno, esta vez sí se va a cumplir y no debes de tener ninguna duda de lo que te estoy diciendo. ¿Nunca lo has dicho? Ahora sí, mira, si de verdad, si no, el doble te doy. Si no estoy en ese momento, de verdad que yo no sé cómo, te lo compenso. ¿Nunca has hablado así? A lo mejor no juras, pero sí prometes y garantizas de alguna forma, como diciendo, este es mi estándar, pero hoy tengo un estándar más elevado. Ese es el problema de los juramentos. Dice Santiago, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. En aquel tiempo las personas juraban por el cielo, la tierra y cosas que se consideraran importantes, superiores o valiosas. Algunos decían, yo te juro por el sol. Hoy no se hace eso, ¿no? Pero en tiempos de Santiago decían, te juro por el sol que te veo el martes. Te juro por la luna que nos vemos el jueves, ¿no? Te juro por la noche y por la playa, ¿no? Y por la lluvia, dijera Luis Miguel. Juran por todo. Eran personas que recurrían a esta práctica. Ahora, a lo mejor, bueno, no, perdón, por lo de Luis Miguel. Ahora, fíjense, hermanos. Hay personas que sí llegan a decir juramentos. A lo mejor los has escuchado. Mi abuela mucho decía esto, te juro por mi hijo, decía mi abuela. ¿Nunca lo han dicho ustedes o les ha tocado? No, te juro por mi hijo que sí lo hago. ¿Por qué? Porque es lo más importante para mí y yo no me atrevería a jurar por mi hijo o por mi madre, te lo juro por mi madre, dice el hijo, ¿no? Porque yo jamás me atrevería a deshonrar el nombre de mi madre si esto no es verdad, ¿no? Si esto no fuera cierto, o tiene tanto valor para mí mi hijo o mi hija o quien sea, como nadie lo tiene, que por eso te digo que va a suceder lo que te estoy diciendo. Te entrego el trabajo, ¿verdad? Dicen los jóvenes, ¿no? Al maestro. Profe, de verdad que mire, yo le entrego el trabajo mañana, deme chance de un día más, ¿no? Esta vez sí, tenemos un doble estándar, si se dan cuenta, manejamos un estándar con el que puedo hablar todos los días, pero hay un estándar con el que me debes de creer más. ¿Y dónde está el engaño? ¿Dónde está lo malo delante de Dios? Porque somos en nuestro corazón, en gran medida, con doblez y mentirosos. En gran medida. ¿Por qué? ¿Por qué dice Santiago? Porque si siempre dijéramos sí, y es un sí, somos personas honestas y veraces. Seríamos personas íntegras si nos conocieran, porque dijo que venía. Oye, ¿crees que llega? Él siempre dice que sí, ¿no? O sea, ni te estreses. Yo les quiero dar un ejemplo pues, de un hermano que está aquí entre nosotros, que quiero mucho. Y además del hermano Felipe, además de mi hermano Felipe, hay un hermano que quiero mucho. Que se caracteriza mucho por esto, hermanos. De verdad que yo le doy gracias a Dios porque me da un ejemplo tremendo. No les digo nombre porque si está sentado hasta allá, hasta la esquina, no les digo su nombre. No volteen, hermanos. Yo le agradezco a Dios, de verdad me ha mostrado mucho ese ejemplo. Y yo desde que lo conocí, vi una persona que me decía, es que cuando dices algo lo haces, ¿no? Si no, no lo dices. No, lo dice la Biblia, hermano, amén, ¿no? Pero no es como un dicho para mi hermano, ¿no? Es una realidad, yo lo he visto, hermano. Un día no me acuerdo qué le recordaba, oye hermano, ¿te acuerdas que mi Luis dice, no me lo tienes que recordar porque si yo he quedado en algo, y miren, se los digo, le agradezco a Dios, y le agradezco a Dios porque así es una persona que, así te va transformando en tu manera de hablar Dios. Eso es lo que Dios pide, no el juramento, no el te juro por Dios que sí voy a hacer, te juro por lo que más quiero, te juro por mis hijos. Dios, ahora en esta parte, en este momento, Dios dice, la persona de fe es una persona que habla y hace lo que dice y no tiene que manejar un estándar más elevado en ciertas ocasiones porque siempre tiene un mismo estándar, la verdad. ¿Se acuerda que dijimos que nosotros debemos de cuidar nuestra lengua? Pues ahora debemos de cuidar que nuestra lengua siempre diga la verdad. Santiago dice, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, y para los judíos eran cosas sagradas, y debían respetarse, según ellos solemnemente. Fíjese, a lo mejor alguien dice, bueno, ¿y en el Antiguo Testamento qué pasaba? Sí es cierto. Dios mismo en el Antiguo Testamento enseñó a las personas a jurar por su nombre. Deuteronomio 6:13 dice, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Van a decir, bueno, la Biblia dice que no jure, dice Santiago, pero Dios había dicho en el Antiguo Testamento que
jurarás por su nombre. Y tenemos más ejemplos, voy a darle uno más. Bueno, dice Deuteronomio 10:20, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Y vemos ejemplos en el Antiguo Testamento, no los vamos a leer hoy, vamos a leerlos todos, pero Abraham le hizo a su siervo que jurara, le dice, ve a buscarme una mujer para mi hijo y júrame por Dios que va a ser la de las de mi pueblo. Y se usan juramentos en el Antiguo Testamento. El problema con los juramentos es que empezaron a suceder varias situaciones. Dice 2 problemas, pero está equivocada la diapositiva, hermano. Debería decir 3 problemas con el uso de juramentos. 3 problemas vamos a ver por lo menos aquí. Número 1, se empezó a utilizar en vano el nombre de Dios. En el momento que fue escrito esta carta, la gente ya usaba para todo al Señor, ¿no? Te juro por Dios, te juro por el cielo, te juro por el Señor. Se empezaba a utilizar en vano el nombre de Dios. Y es por lo que el Nuevo Testamento empieza a prohibir los juramentos, porque ya el nombre de Dios, al ser usado así, era una ruptura al tercer mandamiento. Ahora, como dijimos, el segundo problema es que se propicia un doble estándar al hablar. Se propicia un doble estándar al hablar. Tus palabras a veces son de una cierta calidad, pero en otra ocasión se convierten en palabras más veraces o de calidad superior. Es decir, a veces hay declaraciones que puedes no creerme, pero en esta declaración sí me tienes que creer. Hay quienes dicen, algunos dicen así, y cristianos yo he escuchado, como la Biblia dice, pues no te lo juro porque no puedo jurar, pero te prometo que lo hago. ¿No es lo mismo? No, o sea, no puedo jurar porque soy cristiano, pero te prometo que sí. Estoy diciendo lo mismo. En este momento mis palabras son de mejor calidad y tienes que creerme. Le puedo garantizar, señor casero, señor dueño del departamento, que el sábado le doy la renta. O créeme, el domingo llego al partido. En parte por esto lo prohíbe Santiago, porque el cristiano debe ser una persona veraz siempre, ya lo dijimos, no solo cuando utiliza ciertas frases que corroboran tus palabras. El cristiano no debe usar frases que le den peso a sus palabras. Repito, si eres cristiano, no debes usar frases que le añadan peso a tus palabras. Tus palabras deben ser siempre íntegras y honestas. Y en eso creo que fallamos muchas veces. Muchas veces quedamos de entregar algo y decimos y no lo hacemos. Digo, y me incluyo, y creo que el primero le digo, Señor, como siempre en esta prédica, otra vez ayúdame, Señor, porque veo mucha de mi maldad en mi corazón. Yo no me he dado cuenta que a veces digo, sí, y no me presto atención, si dije mañana, pues puede ser pasado mañana. No pasa nada, pues al fin, yo te dije mañana, pero no somos estrictos en el tiempo. Pero dice Dios, no, si hablas, ya hablaste, y es un compromiso ante Dios, porque tu palabra debe ser sí, cuando es sí, y no cuando es no. No algunas veces, no hay un doble estándar. Es por eso que a veces recurrimos a decir, sí, créeme, no, te lo prometo, te digo, porque tenemos un doble estándar, porque hay una doble moral, porque nuestra fe ahora debe de moldear esta parte en la que debemos ser veraces en nuestra manera de hablar. Y te deben de conocer por alguien, como lo decíamos otra vez, alguien que dice, si dijo que va a llegar, va a llegar. Oye, pero es que yo creo que ya no llegó. Pues es que si dijo, yo nunca le he visto al hermano o a la hermana que me diga algo y que no llegue, a menos que tenga un accidente. Pero lo hace. Tu palabra no debe ser añadida con cierto peso. A veces damos el avión, ¿verdad, hermano? ¿A poco no el avión? Yo me acuerdo, fíjense que no traía el ejemplo de mi hermano Sammy, no sé dónde anda mi hermano Sammy, pero nos recordó, su papá le dijo año tras año, yo te llevo al castillo de Chapultepec, yo te llevo, y la verdad es que no era verdad, ¿no? Le dijo algo que a lo mejor, no sé si tenía intención o no tenía intención de cumplir, quizás sí tiene la intención, no lo sabemos, pero simplemente en este caso la palabra no fue veraz. Una persona honesta o de fiar no tiene que añadir peso sobre sus palabras y debe de cumplir con lo que dice. Es por eso, hermanos, que yo cuando me contó su triste historia Samuel, yo le escuché, no, es que no conozco el castillo de Chapultepec. Y y de verdad, yo oía violines tristes, ¿no? Cuando lo contaba. Mientras lo contaba, dije, no, toda su vida, ¿cuántos años? No, 50, no. Entonces fue a México, hermanos, y nos iba a casar a Cindy y a mí. Y yo tenía de dos, hermano. Escribir los votos para el sábado o llevar a Samuel al castillo de Chapultepec. Ya se imaginarán la bronca el sábado con mi esposa, o con la que iba a ser mi esposa. Ella trajo su carpetita rosa y traía unos moños, eran los votos matrimoniales. Se supone que cada quien los iba a hacer para que fuera un detalle más original de uno hacia el otro.
¿Y los votos? No, pues ya sí, los que Samuel me escribió, ¿no? El machote que me dio la plantilla. No, mi esposa, no me la acababa, bueno, era antes, mi esposa antes era mi novia. No, ¿cómo es posible? Pero ¿qué tal el castillo de Chapultepec? Esa es la parte que nunca le conté a Samuel. A costas de eso, Sam, para que veas, para que se haga más dramática la historia cuando la cuentes. Los hice, total que los hice, y quedaron bien, decentes, ahí los tenemos, gracias a Dios. Pero, o sea, tampoco fue para tanto, mi amor. Me estoy un poco justificando para que también entiendas, mi amor, por qué no los hice. Ahora, cuando dices que vas a hacer algo, hazlo. Digo, en ese caso es un ejemplo, ¿no? Yo dije, sí, los votos, no los tenía. Y yo les puedo dar ejemplos en mi vida, que hoy revisando en esta prédica, ya saben que la palabra de Dios es viva, y ahora que estaba estudiando decía, Señor, ya basta, me estás hablando terrible a mí. Porque muchas veces digo que voy a hacer algo y lo dejo para después porque digo, no es tan importante, hay prioridad en otras cosas y pienso que no. Pero dice Dios, ¿sabes qué? Tu palabra debe ser de un solo estándar y un solo peso. No juegues con tu palabra porque pues eres hijo de Dios, me estás representando a mí, no solo eres tú. Ahora, dijimos, hay un segundo problema. Dijimos, primero, usas en vano el nombre de Dios, si es que lo usas. Hay quien dice, por Dios que lo hago. No lo hagas, no uses en vano el nombre de Dios. Número dos, si juras o garantizas o prometes, a lo mejor no el juramento tal cual, pero le das un peso extra, se propicia un doble estándar al hablar que al final dice, otra vez soy mentiroso, pero hoy no. Es lo que estás diciendo, ¿no? Otra vez soy medio mentirosón, pero hoy sí, no, esta te prometo que no. Es lo que estás diciendo, estás mostrando en realidad lo que eres. Ahora sí te digo que de verdad, y luego que entonces otras veces tu palabra no creo, pues sí, en efecto, somos mentirosos. Entonces, número dos, ya no uses esas fórmulas. Ahora que Dios te cambie y cuando digas algo, Padre, si digo algo mejor, mira, mejor me callo, Señor, ayúdame a callarme la boca, porque si voy a decir algo, mejor lo hago. O sea, que sea un compromiso para ti tu palabra. Y es algo que yo estaba reflexionando y le decía a Dios, ayúdame, por favor, porque de ahora en adelante, si tú me ayudas, te lo ruego, cuando yo diga algo, que lo diga con cuidado, porque ese es un lazo, que sea un lazo para mí, porque te quiero dar la gloria a ti con lo que digo y lo que hago. Que no solo sean palabras, porque hay un doble estándar que muestra que soy mentiroso y además soy hijo tuyo. No puedo representarte de esta manera. Y número tres, ¿por qué se prohibían los juramentos? Porque se hacía común el uso de juramentos falsos. Porque había gente que sí juraba sin ninguna intención de hacer nada, ¿no? Había gente que sí decía, no, pues yo te juro, pero nada más para prometer, para engañar a otra persona. Yo te prometo que te ayudo, te juro que te ayudo con, no sé, con la mudanza, ¿no? Yo te ayudo, yo llego, ¿no? Pero se lo dices a tu hermano, porque ya cuando ves su casa que está llena de cosas, y la verdad ni tienes intención de ir, ¿no? Pero para zafarte del lío, no, yo te prometo que llego, ¿no? Yo te aseguro que llego a tal conferencia, ahí te veo yo. Nunca han dicho, no, sí, te veo allá. Nuestras palabras nos muestran que a veces ya está prometiendo, no solo tenemos un doble estándar, sino a veces hasta prometemos falsamente. Son los mismos problemas de hoy, ya sea que jures o no jures, hay doble estándar en nuestras palabras, falta de integridad, doblez en muchos casos, y es por lo que Santiago concluye en este texto diciendo, antes bien, aquí lo tenemos enfrente, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Lo repito, dice, antes bien sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Sí, está muy claro, ¿verdad? Fíjense, cuando los predicadores estudiamos un texto, hacemos un proceso que se le llama exégesis, que es extraer el significado del texto. Y para eso hay que estudiar las palabras, comparar los términos, ver cuántas veces se repite una palabra, conocer el contexto. Es un proceso bien largo, pero cuando llegas en este texto, ¿qué significa así? Ahí no le estudié mucho en este caso. Sea vuestro sí, sí, dice Dios. Sea vuestro no, no. Justo en esas frases dije, bueno, sí lo estudié por supuesto bastante, pero dije, Señor, eres bien claro. Tú me estás diciendo que cuando diga sí a algo, lo cumpla. Cuando diga no, también. Si dices sí, sí. Si dices no, no. Dice Santiago, no jures o no uses esas fórmulas que dan peso a tus palabras. Antes bien, dice, antes de que hagas esas cosas, que tu sí sea sí o que tu no sea no. Antes bien es una conjunción adversativa, se le llama. Es un contraste. No hagas esto, pero haz esto otro. No jures, pero sí hazlo de esta manera. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Me acuerdo de una historia, hermanos, que había en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo si era en Polonia, una familia estaba protegiendo, una familia, no recuerdo de qué nacionalidad era, pero estaba protegiendo a otra familia judía de los nazis.
y los tenían guardados en su casa. Ya saben que los escondían, han visto películas, han leído historias, han visto lo que hacían los nazis con los judíos. Entonces, estaban en familia en casa, pero estaban escondiendo a una familia judía. Y uno estaba en el closet, otro estaba abajo de la mesa, y nos toca la puerta pues unos oficiales nazis, y empiezan a tocar, entran a la casa y dicen, ¿hay algún judío en la casa? Y había un niño. La familia resulta que era cristiana. Y había un niño como 6, 7 años. Pues a él le habían dicho que decir sí, no, dice. Pues, dice, sí, señor. Dice, allá abajo de la mesa. Y pues a mí me enseñaron mis papás, ¿no? Pero la historia cuenta que se empezaron a reír los soldados, porque como que lo vieron, pues es que como el niño va a estar diciendo que sí hay ahí, ¿no? Entonces no lo creí, se fueron. No, y yo decía, no, cuando escuché esto, dije, no, bueno, ay, niño, ¿no? Pero al final, cuando debemos de llegar a ese grado de ser veraces, ¿no? De ser, que lo que digamos sea real, que no por las circunstancias empiece a cambiar. Es que pues ahí vienen los nazis, ahí cámbiale, ¿no? Bueno, esas son otras circunstancias. Y no quiero hablar de ese tema porque vemos a Rahab, que escondió a 2 espías, y Dios la justificó por la fe en Cristo. No por su obra, sino por la fe en el Señor. Ese es otro caso, sí es cierto, pero aún en contra de nuestro propio bien, que seamos veraces. Los juramentos entonces en el Nuevo Testamento son dejados atrás porque el cristiano en realidad no necesita fórmulas para dar veracidad a sus palabras. Repito, los juramentos y ese tipo de promesas que dan peso a tu palabra son dejados atrás, y hermano, hermana, déjalos atrás, porque si eres cristiano en realidad no necesitas fórmulas, o no deberías necesitar fórmulas para dar veracidad a tus palabras. El cristiano es consistente con lo que dice. Si dice sí, es un sí. Si dice no, es un no. No tiene que agregar un peso a sus palabras. Simplemente hace lo que aseguró o no hace lo que negó. Un cristiano, otra aplicación, hermanos, no da el avión. Y hay hermanos que están acostumbrados a eso, ¿verdad? No des el avión, hermano. Si no vas a hacer algo, di no lo voy a hacer. ¿Te importa más que lo que el otro diga a que lo que Dios diga, hermano? Le tratas de dar una excusa y una mentira al hermano o a la hermana para que no se sienta mal o para no ofender, pero si ofendes a Dios diciendo una mentira flagrante delante de Dios, no tengas ese doble estándar. Vamos a pedirle a Dios, Señor, danos una iglesia que sea veraz, bocas que hablen la verdad, que no tengan deshonestidad o doblez, que no hablen una cosa con otra intención, una mentira con la intención, o una verdad o supuesta verdad con la intención de decir una mentira. No seas un cristiano que da el avión. Me acuerdo mucho que tenía un hermano en Cristo, bueno, es mi hermano en Cristo todavía, en México, sí, no, lo es, ¿no? Y me decía mucho, yo me acuerdo que yo estaba jovencito y me acuerdo que le decía, oye, era muy amigo mío, y vamos a ver, no sé, el partido, en un mes vamos a ver el partido de X. Sí. Llegaba de tal día y, oye, ¿qué pasó? No pude. Me pasó una vez, ok, pues no pudo. Luego otra vez lo invité para no sé qué, una cumpleaños de no sé qué. Oye, vamos al cumpleaños, llegas, no, sí, pero así, pues, pero rápido, no era como, lo pienso, no, déjame ver si sí. Y llegó el cumpleaños, no, nunca llegó. Oye, ¿qué onda? No, pues no pude llegar. Oye, hay que comprar no sé qué, vamos juntos, acompáñame Sí, ¿cuándo? ¿El miércoles? Sí, yo llego. Nunca llegó. Oye, ¿qué onda? No, estoy bien atorado acá en el trato. Ya aprendí. Después de varias dije, no, pues yo quiero mucho a mi hermano, pero ya aprendí, ya me la sé. No seas un cristiano así. Dios está diciendo, si dices sí, es sí. Si dices no, es no. No te comprometas. No hay por qué comprometerte ante alguien. Mejor comprométete con Dios y dile, quiero ser veraz, quiero ser una persona de honestidad y de integridad con mis palabras. Que mis palabras, Señor, no engañen, porque tú así no engañas. Yo quiero ser como tú. Tú no me engañas en tu palabra. Tú no me has tratado con deshonestidad a mí. Yo quiero ser como tú, no quiero tratar con deshonestidad a mis hermanos, no quiero tratar con deshonestidad a los que están a mi alrededor. Que seas conocido, entonces estamos concluyendo por otros, porque saben los demás que tú no vas a dar excusas, pues tú sí es sí. Que sepan los demás que tú no los vas a engañar, pues tú no es no. Que los demás sepan que eres íntegro en lo que dices. Que también sepan que cuando te comprometes a algo, pues a lo mejor tú vas a decirles que no o que sí, pero se va a hacer lo que digas, ¿no? O vas a tratar de hacer lo que tú hayas dicho. Porque Dios te va a transformar si le pides en una persona íntegra, honesta con tus palabras. En casa, hermanos,
Papás, y hablando también de lo que decía Samuel, pero esa aplicación ya la traía también aquí, pues recordándonosla. Papá, mamá, cumple lo que le prometes a tus hijos. Quienes tienen hijos chicos, ¿verdad? Cumple lo que prometes, hermano. Esa es una lección que yo aprendí firmemente. Digo, no tengo hijos, pero yo aprendí firmemente, o por lo menos en teoría, yo no tengo hijos, con un hermano que se llama Samuel Formo, que en México, él me dio esta lección, o sea, bueno, a padres, ¿no? Y decía, aguas, porque luego los papás prometen cosas bien rápido para que el niño se calme. Sí, sí, al rato te doy, sí, sí, yo te compro, y aún hasta los más jóvenes, sí, 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 te llevo al castillo, les decían, sí, hermano. Papás, cumplan lo que prometen a sus hijos. Mi papá está con el Señor, yo le agradezco por mi papá, a Dios, yo sé que Él está con el Señor, le doy gracias, alabo al Señor porque le digo gracias porque tú te lo llevaste allá contigo. De verdad estoy contento por eso, porque sé que Él conoció a Cristo. Pero les cuento algo, hermano. Cuando yo era niño, mi papá no era cristiano, y aún de cristiano, en sus inicios, yo no sé si era cristiano mi padre o no, era bien fuertecito conmigo y con mi hermana. Y yo me acuerdo cuando era niño, hermanos, qué horrible, hermanos, todavía tengo ese dolor. No, yo lo perdoné, pero si yo de verdad lo perdoné. No ese del dolor, pero me acuerdo como si, decía un tío, me retrotraje, decía un tío, bueno, me voy al pasado y me acuerdo que, no me acuerdo qué le pedí a mi papá un día, entonces, ya no es rencor, pero sí me acuerdo. Algo le pedí, me vas a llevar al zoológico, creo que era el zoológico. Sí, mañana vamos, me dice. Yo me acuerdo bien, me acuerdo que me dejó marcado, yo creo que tenía como unos 6 años, pero me dejó marcado, por eso me acuerdo hoy. Porque para mí que mi papá me dijera, mañana vamos, pues en mi mente es, mi papá me dijo que mañana vamos, hoy martes, pues mañana es miércoles, yo estaba temprano. Porque él me lo dijo, o sea, es mi papá, o sea, yo en ese tiempo no entendía, o sea, es mi papá, él me está diciendo una cosa, simplemente se hace, ¿no? Llegó el día y me dice, yo así esperándolo. De verdad me acuerdo mucho porque les digo que me dejó marcado. Me dejó marcado y ya lo perdoné, no crean que es rencor. Ya no es. Sí lo fue, cuando estaba chavo yo tenía todos esos recuerdos. Os digo, cuidado, hermanos, con sus hijos. De verdad, cuidado. Ustedes no saben qué rencores pueden guardar sus hijos. No tienen ni idea. Yo fui hijo y mi papá jamás tuvo ni idea. Mi mamá a veces no tenía ni idea de lo que yo en mi corazón tenía por detallitos así. De verdad, hermanos. Yo me acuerdo mucho que al otro día le digo, ya estaba yo emocionado y mi papá estaba, creo que en su computadora, y trabajaba y a veces trabajaba en casa, a veces iba a la oficina, y yo esperándolo, pero yo desesperado, ¿no? 6, 7 años, no recuerdo cuánto. Espérame. Ya se hizo bien tarde, yo así desesperado, como que, ¿qué está pasando, no? Y mañana vamos. Bueno, al otro día, total que aprendí que ese era el estándar de mi papá. Dolorosamente en ese tiempo, dolorosamente, y créanme, hermanos, aún los papás luego piensan que los niñitos, pues es niño. No, hermanos, por favor, de verdad se los digo, por favor, sean inteligentes. Los niños entienden todo, no le vean, ay, es niño. Hermanos, a veces la conducta de un padre los deja marcados y la deshonestidad en las palabras de un padre deja muy marcados a los hijos. Una persona que no es íntegra con lo que habla, que no dice sí y es sí y su no es no, los hijos lo saben, los hijos lo notan. Pídele a Dios un cambio si es que no te has comportado así. Le puedes hacer un daño con tu esposo, con tu esposa, con la familia, con tus amigos, en la iglesia. Que Dios nos haga personas íntegras, honestas con nuestras palabras. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y dice por último, para que no caigáis bajo juicio. Hay un juicio de Dios para quienes andan hablando a la ligera. Gracias a Dios nos trata con amor y con gracia, pero sí dice hay juicio para el que actúa así, descaradamente, doble estándar, siempre diciendo mentiras, sí lo voy a hacer, sí mañana, sí te prometo, sí, doble estándar, a veces sí, a veces no, a veces con veracidad, a veces no, dice, no caigáis bajo juicio. Y Jesús lo dijo en Mateo 5:34, ahí lo tenemos al frente, al 37 dice, pero yo os digo, dice Jesús, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Fíjate lo que dice, no tomes el cielo, dice Jesús. Dice, porque el cielo es el trono de Dios, no es tu lugar, no estás jurando por algo que sea tuyo, o sobre lo cual tú tengas en control. Dice, ni jures por la tierra, porque es el estrado de sus pies. La tierra también es de Dios, no jures por nada. No jures por Jerusalén, porque algunos juraban, no, por la ciudad santa, decían, porque es la ciudad del gran rey. 34, 35, déjame, lo leo porque no traigo el siguiente. El 36 dice, ni jurarás por tu cabeza, no lo lean, nos vemos ahí, ni jurarás por tu cabeza, porque no puede ser blanco o negro ni un solo cabello, antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no.
No. Y lo que más de esto procede, y lo que es más de esto, dice Jesús, procede del mal. Ya no se los puse aquí enfrente, creo que no lo tengo en la diapositiva, no lo tengo ahí, pero dice así, dijo Jesús, antes bien, pues sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, y lo que es más de esto, procede del mal. Fíjense lo que está diciendo Jesús, si tus palabras no son siempre honestas y veraces, ¿de dónde proceden? Del mal. Y en griego está diciendo del maligno. Cuidado, está diciendo, ¿de dónde proceden estas mentiras? Está diciendo, proceden de Satanás. Literalmente es lo que dijo Jesús. Ya saben que Jesús no se andaba con medias tintas, ni trataba de quedar bien con la gente, ni no se vayan a ofender. Él dijo, si tienes un doble estándar y a veces tienes que jurar para que te crean o prometer para que te crean, dice, eso no procede de Dios, sino procede de Satanás. Es lo que Jesús dijo. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Porque cuando dices algo que en realidad no vas a hacer, o cumples algo que no vas, prometes algo que no vas a cumplir, o que no prometes, dice, eso no viene de Dios, dice Jesús, viene de Satanás. Así que mejor cállate y cuando vayas a decir que sí, ruega a Dios, ora a Dios, pídele a Dios para que hables, si vas a hablar, sea para honrar a Dios y que tengas la capacidad que Dios te permita cumplir lo que estás diciendo, sin tener que llegar a fórmulas que le den peso a tus palabras, hermanos. Ahora, mis hermanos, los veo muy seriecitos, no sé si ustedes juran mucho, prometen mucho. Ahora sí los vi así como muy callados, no sé si... Espero que no tengamos ese doble estándar, que no seamos cristianos que prometemos, que decimos sí y la verdad es no. Llegamos a un último ejemplo, hermanos, y con este concluimos. Ustedes a lo mejor no van a llegar tan rápido a la respuesta, pero díganme, en la Biblia, ¿quién juró? Y sí cumplió, siempre. Cuidado con la respuesta. Juró y sí cumplió, siempre. ¿Qué dijo? Juró. Yo juro. ¿Quién usó juramento? Solo el Señor. Dice Hebreos 6. Búsquenlo para terminar con esto. Búsquenlo, por favor. Para que lo lean con sus propios ojos. No lo traigo en la diapositiva, pero ustedes léanlo. Hebreos 6, 13 al 18. 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 Espero que todos lo tengan. ¿Ya lo tienen, verdad, mis hermanos? ¿Sí? Hebreos 6, capítulo 6, versículo 13 hasta el versículo 18. Espero un poquito más porque algunos todavía siguen. Unos segundos. Creo que ya estamos todos. Hebreos 6, del 13 hasta el 18. Dice así. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿cuál promesa, mis hermanos? Lo hemos visto en la escuela dominical con Armando. Lo vimos hoy otra vez. Le hizo una promesa a Abraham que la bendición y la salvación iban a venir de la simiente o de la descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Le dijo a Abraham, no tienes hijos, tu mujer es estéril. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando le dio la promesa? 75 años y Dios le dice, vas a tener un hijo. Dice, bueno, Señor. ¿Y su esposa cuántos tenía? Hoy lo vimos, para los que sí vinieron temprano. 65 años, 75 y 65. Le dice Dios, vas a tener un hijo. Bueno, se ríen los dos, y lo vimos, no me lo estoy inventando, lo vimos con Armando. Se rieron Abraham y Sara, se están riendo, dice Dios. Bueno, no dijo así, ¿verdad? Pero dijo, le vas a llamar a tu hijo Isaac, porque Isaac significa risa, dice, porque se rieron, se rió Sara. No me reí, si te reíste, le dice. ¿Por qué? ¿Por qué se rieron? Porque dice Sara, dice, no, dice, yo a mi edad, a mis 65, ni a mis 20, ¿no? Ni a mis 20. Y ahora vienes a decirme, Señor, que a mis 65 voy a tener hijo, y era estéril, y le rogaban a Dios por un hijo, y Dios no se los había dado. No, pues a mis 65. Entonces vemos la historia que también Armando nos contó hoy, que la hemos leído, pero la repito rápidamente, que bueno, tratan de hacer su propio camino de salvación, ¿verdad? Dice Sara, dice, bueno, pues ahí está la sirvienta. Pues tiene un hijo con ella, dice Abraham, pues bueno, dice, y tiene un hijo con la sirvienta, y resulta que es Ismael, pero Dios le dice, por ahí no es. Yo te dije que te iba a bendecir, yo te dije que iba a traer la salvación, pero por la promesa que yo te di. Abraham se volvió el padre de naciones y trajo la bendición a todo aquel que cree en él, y la simiente de Abraham, es decir, los descendientes de Abraham, no son los que son judíos, hermanos. Porque si alguna vez alguien leyó, es que solo son los judíos, Abraham ni era judío, bueno, para empezar. No había un pueblo judío. Abraham está diciendo, a todo aquel que sea de la misma fe que Abraham, va a ser de la simiente espiritual de Abraham.
Por eso es que el Nuevo Testamento dice que nosotros somos de esa simiente espiritual, porque está hablando de la fe genuina, la misma fe que habla Santiago. Y se acuerdan que Santiago también puso el ejemplo de Abraham, dice que Abraham fue justificado no solo por la fe, sino por sus obras. Porque él creyó, llevó a su hijo a sacrificio, Dios le detuvo la mano, le dijo, no lo sacrifiques, pero ya sé que tú me crees. La fe lo llevó a obras, la fe genuina. Ahora, con ese preámbulo, regresamos a Hebreos 6:13. Dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham de este hijo, fíjense lo que dice de Dios, no pudiendo, ¿cómo dice ahí, mis hermanos? Jurar. Dios juró. Por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Versículo 16. Versículo 16. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento es dado como confirmación, es el fin de toda discusión. De la misma manera, Dios, ¿por qué juró? Deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, como si lo necesitara. Pero miren, versículo 18, a fin de que por dos cosas inmutables, su promesa y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando manos de la esperanza puesta delante de vosotros. Hermanos, Dios juró, no solo prometió, sino dijo, les voy a poner además un juramento para ratificar mi palabra. Porque ¿Dios es mentiroso? No, Dios no es mentiroso. Pero estaba diciendo, créanme. Y como ustedes hacen, yo les voy a jurar. Y yo les voy a jurar por uno que nunca miente y nunca cambia. Por eso dice, la inmutabilidad. Esto es la inmutabilidad de su promesa, de su propósito, de su juramento. Por mi propio nombre, por mi gloria, les juro que todo aquel que crea en Cristo va a ser salvado. Es lo que les está diciendo. Por mi nombre, por mi gloria, por mi juramento, porque mi palabra, dice Dios, es veraz, les digo que todo aquel, aquí lo acabamos de ver, que huya para refugiarse, dice el versículo 18, en Cristo, todo aquel que huya para refugiarse, no en sí mismo, no en métodos, no en religiones, no en meditaciones de algún otro tipo, sino en Cristo. Todo aquel que cree en Cristo y vaya a refugiarse en Él, Él lo va a bendecir con la bendición de Abraham. Le va a dar la salvación eterna. Solo Dios juró y Él cumple. Que somos suyos, hermanos. Que somos suyos porque Él nos regaló la fe y nos trae hacia sí. Huimos hacia Él, nos ha rescatado y tenemos una esperanza, como dice Hebreos, puesta delante de nosotros, que su palabra es firme, nos llevará hasta el final a la salvación con Él, porque Él garantizó con su palabra que así lo haría, mis hermanos. Nosotros no tenemos ya permitido jurar, hermanos. Si estás en un juicio es diferente. Si te ponen la Biblia en mano en un juicio, ¿sabes qué? Bajo juramento di la verdad, está bien. También Jesús lo hizo. También a Jesús le pidieron, te conjuro por el Dios Santísimo, le dijo el sumo sacerdote, que me digas si eres el Hijo de Dios. Y le dijo, tú lo has dicho, y verás, verás a los ángeles descender. No recuerdo todo el texto, pero así le dijo, y tú lo verás. Cuando venga en gloria, le dijo Jesús. Él juró en un juicio. Si estás en un juicio, bueno, jura, si te ponen la mano en la Biblia. Pero mientras hablas en tu vida cotidiana, no andes dando promesas. Que tu sí sea sí, que tu sí, no sea no. Confía en que el único que juró y prometió y que es veraz en lo que ha dicho es Dios. Y Él nos ha traído la salvación por el juramento que hizo, por la promesa de habernos salvado a nosotros, hermanos. Entonces concluyo, hermanos. Recordamos el título de este sermón. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Esta va a ser la frase con la que nos vamos a quedar, ¿verdad? En la semana, medita en esto. Cuando tengas la oportunidad de hablar con un compañero de trabajo, jóvenes con tus papás, si le vas a decir algo a tu papá, a tu mamá, no hables hasta que estés seguro de que va a ser un sí, sí, o un no, que sea no. Número 1, no jures, prometas, asegures, etcétera, para dar peso a tus palabras. Ese fue el punto número 1. Y número 2, esto quiere decir entonces que hables de manera íntegra y honesta. Entonces, hermanos, tenemos tarea esta semana. Hablar de manera honesta. Si te preguntas de trabajo, ¿por qué no lo hiciste? No le eches la culpa al compañero. Habla de manera honesta. Si te pedí un proyecto, no digas, sí, se lo entrego, jefe. Hazlo. Si hay algo que hacer, cúmplelo. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, para la gloria del Señor. Que Dios nos transforme. La fe genuina nos transforma hasta en nuestra manera de hablar, en nuestras intenciones y nuestros hechos. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias porque nos das tu palabra y te pido que
si es que hemos sido hombres y mujeres con doblez, que lo hemos sido en muchas formas, si hemos dicho algunas cosas que en realidad no teníamos intención de cumplir, o no cumplimos con las fechas que prometemos, nos estás mostrando que no somos personas que hablan sí, de una manera íntegra o no de una manera honesta. Enséñanos a ser honestos e íntegros como tú lo eres. Tú prometiste y juraste que nos salvarías y lo hiciste a costas de Cristo. Lo llevaste a la cruz. Señor, tú lo habías jurado y lo prometiste aún a precio de la muerte de tu propio Hijo. Te ruego, Señor, que así sean nuestras palabras, íntegras, honestas, veraces. Ayúdanos a evitar usar palabras que le dan peso a nuestras declaraciones. Si lo hemos hecho, que este sea un momento para analizarnos, arrepentirnos, Señor, que no sea el estándar, Señor, que no sea un doble estándar el nuestro. Danos integridad de palabra, honestidad en nuestras acciones y en lo que hablamos, Padre, y te ruego, Señor, que nos hagas hombres y mujeres quienes su sí es sí y su no es no. Te lo ruego, Señor, transforma de esta manera, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.